está ya también la diputada nacional Victoria Tolosa Paz. Victoria, ¿cómo va? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Antonio? Muy buenas tardes. Pues es que a mí me dio mucha bronca ver esta mañana, por ejemplo, en la escritura porteña la bandera de Ucrania, ahora la bandera de Ucrania, y me da mucha vergüenza ajena ver cómo se levantan diputados, se lo dije al diputado Laspina, por eso lo repito, me da vergüenza porque pienso, ¿qué pensará la sociedad de la dirigencia política? Porque esto es fogonear el que se vayan todos. Sí, la verdad que es menciona el momento quizás más llamativo y que no queremos dejar pasar, una oposición política que ante las palabras de un presidente, en el marco de un presidente con un respeto absoluto, donde se tomó el tiempo de explicar cómo la Argentina está dejando atrás la etapa de la pandemia, pero también la etapa de la deuda ilegítima, ilegal. En ese momento, cuando hizo referencia a que él había instruido vía el decreto 239 a Carlos Zanini como procurador del Tesoro a ser querellante en la causa que investiga a Macri, a Sandleri, a Caputo y a Sturzenegger, en ese momento, sin siquiera mencionar personalmente a los exfuncionarios que están involucrados en la presunción del delito de fraude a la administración pública, en ese momento es cuando la oposición o parte de la oposición, el interbloque del PRO, se levantó casi como una estudiantil ofendida a los gritos, como la verdad pocas veces, o por lo menos a mí no me ha tocado nunca, ver desde la democracia en estos 40 años una oposición que esté tan lejos de lo que la sociedad necesita y nos reclama la dirigencia política, capacidad de escucha, capacidad de diálogo y trabajar con la agenda legislativa, que es la responsabilidad que tenemos y que para eso nos votaron. La verdad, un capítulo para mí, para señalar, para seguir marcando que esa oposición no le hace bien a la Argentina. Necesitamos que recapaciten y que vuelvan a sus bancas a representar a quienes los votaron, que esperan, supongo yo, que trabajen en pos de sacar a esta Argentina adelante. Pero por ahí todo el mundo sabe que en la Argentina impera la presunción de inocencia. Por más que el presidente o el procurador decía que en la Argentina impera la presunción de inocencia. Por más que el presidente o el procurador inicie una causa, está la presunción de inocencia. No se invierte la carga de la prueba. O sea, yo no le vi el problema. Y es un tema de toda la Argentina la deuda. No es de Alberto Fernández ni de Macri. Macri involucró a toda la República Argentina en la deuda. No, justamente yo creo que por eso digo que la división interna que han mostrado en la coalición cívica quedándose en el recinto y el radicalismo también muestra a las claras que también ellos tienen un problema en lo que significó ese capítulo de esa deuda insostenible, ¿no? Vuelvo a repetirte, nos dejaron para adelante, lo dijo el presidente, hasta el 2034 la Argentina deberá pagar esta deuda que tomó el gobierno de Macri y el presidente con mucha tranquilidad ha explicado qué significa eso para la Argentina, cuáles son en todo caso los alcances del acuerdo y ha dicho con mucha responsabilidad que el acuerdo que se logra con el fondo es el mejor acuerdo posible en el marco claramente de no haber ido a buscar al fondo, de no pensar que el fondo es algo bueno para la Argentina. Sin embargo, quienes nos trajeron acá hoy ofendidos se levantan y se van. Bueno, yo creo que a partir de ahora tenemos un gran trabajo por hacer en este Parlamento, que es seguir trabajando las leyes que van a poner de pie a la Argentina. Con respecto al acuerdo, Antonio, creo que fue sumamente necesario el capítulo donde el presidente, mirando al pueblo argentino, le dice: este acuerdo no implica reforma laboral, no implica reforma previsional, no hay ajuste y se acabaron los tarifazos entre nosotros. Con una clara muestra de lo que significó el proyecto político de Macri, que permanentemente apeló no solamente a aplicar tarifazos, sino a la quita de derechos de los trabajadores. Por delante se hizo cargo de las tremendas dificultades del pueblo trabajador, salarios que están todavía muy por debajo de los niveles que necesitamos que tengan y claramente sectores de exclusión laboral muy fuertes. Por eso celebrar lo que anunció, ley de empleo joven, ley del sistema de protección de cuidados para incorporar 300.000 puestos de trabajo, leyes que amplían la capacidad exportadora, la ley de presupuestos mínimos en materia ambiental. Creo que es un presidente que además aborda una problemática en materia de discapacidad que lleva más de 40 años, que es la famosa ley integral para personas con discapacidad. Sabés, Antonio, que es un colectivo enorme que ha sufrido muchísimo también en la etapa de ajuste de Macri y que el presidente eleve una ley y una discusión sobre cuáles son los derechos para personas con discapacidad en este país es sumamente importante. Por eso decimos, fue un discurso de mucha responsabilidad de un presidente que se sienta y que dice: gobernar es gobernar con responsabilidad y hay que tener mucho pragmatismo para poder elegir las opciones que hay que elegir para mostrar este sendero de crecimiento del país. Creo que ha sido un presidente que no solamente lleva tranquilidad a los hogares, sino que ha mostrado a las claras cuál es el proyecto país que tenemos que seguir construyendo de cara al 23. Victoria, te mando un saludo muy grande, muchísimas gracias. Muchas gracias, Victoria.